Buenas noches. Con la gracia de Dios, vamos a continuar. Esta noche vamos a empezar una nueva serie, como bien nos contaba Miguel. Vamos a tener la serie sobre personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Y esta noche nos va a tocar un personaje muy importante y muy conocido. El libro de Génesis va a hablar del personaje de Noé. Noé vamos a tenerlo ahí en los primeros capítulos de la palabra de Dios. Y yo titulé este mensaje, Noé, la gracia de Dios en medio del juicio. Porque Noé va a tener que vivir en un tiempo donde la maldad del hombre estaba creciendo día a día, en donde el pecado en el hombre corría por todos lados, en un mundo donde a esta gente no le importaba ni le interesaba a Dios. Y a veces vemos esto en nuestra sociedad. Y muchas veces en este mundo que vivimos, vemos que no le interesa a Dios. No le interesa que Cristo vino, murió por cada uno de ellos. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Son 3-4 capítulos que nos toca ver. Vamos a dar por sentado algunas cosas, algunos sucesos que conocemos. Pero vamos a hacer esta pequeña introducción sobre este tiempo que tuvo que vivir Noé. Acompáñame en tu Biblia, seguramente se proyecte también, en Génesis capítulo 6. Y fíjate cómo empieza hablando y cómo nos pone en contexto el autor de esto. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjate la descripción clara que Moisés va a hacer en este momento. Este era un tiempo que vamos a llamar prediluviano, ¿bien? Antes del diluvio, esta sociedad estaba creciendo. A veces tenemos una idea un poco distorsionada de que pensamos que en los tiempos que vivió Noé había un par de personas, que como que había un par de pueblitos ahí perdidos, que eran nómades, pero sin embargo la Biblia enseña que estaba bastante poblado todo el asunto, que se habían multiplicado, que las condiciones en ese tiempo eran bastante favorables en cuanto a la vida, no solamente era para tener hijos, tener familias, crecer, sino también en los años y el tiempo que vivían estas personas. Pero sin embargo, todas estas condiciones favorables en cuanto para vivir, fueron para el hombre un desaprovecho total. Porque al hombre en este momento, lo único que le interesaba era rebelarse contra Dios. Al hombre en este momento lo único que le interesaba era darle la espalda a Dios y vivir bajo sus placeres, vivir desenfrenadamente, sin un poco de temor de Dios, sin un poco de tener un mínimo de respeto, de temor y de conocimiento de Dios. Ellos conocían el Dios creador, ellos conocían de primera mano quién era este Dios que había creado el mundo, que había creado el universo. Ellos conocían de primera mano, obviamente que vivieron muchos tiempos y fueron
recibiendo desde Adán hacia abajo el relato de la creación, del Edén, de lo terrible y las consecuencias tremendas del pecado, pero de la promesa también que Dios había hecho al hombre. Pero sin embargo vivían desenfrenados. Y la humanidad en los días de Noé desafió a Dios, y la Biblia va a hablar que Dios va a mandar un juicio terrible, un juicio como nunca se vio y como nunca se va a ver, que es el diluvio. Fíjate que Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, continuamente pensaban en el mal. Y claro, unos capítulos atrás, vos te pones a ver, dice que en Génesis 1:18 dice que cuando vio Dios lo que había creado, dijo que era bueno. Y un poquito más adelante, en el 1:31, dice que era bueno en gran manera. Pero ahora la tierra está llena de maldad. La violencia y el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, ahora está completamente corrompido. Ellos debían vivir para Dios, debían vivir en obediencia, debían vivir en el temor del Señor. Pero sin embargo, el pecado va a desfigurar esta humanidad. El pecado va a corromper a todos los hombres. Bueno, a todos no, porque tenemos una persona, tenemos una familia, tenemos una persona que es la que vamos a esta noche a tratar de ver algunos aspectos, que es Noé. Noé sí que va a vivir una vida distinta. Noé sí va a vivir una vida como Dios quería, una vida bajo el temor del Señor. Dice que la maldad había contaminado cada aspecto del ser humano, su mente, sus emociones y su voluntad. El pecado no es solamente una conducta, sino una condición del corazón de estas personas. Fíjate que Jeremías 17:9 va a decir: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? La humanidad ignoraba a Dios y se entregaba a su corrupción. Y esto es algo muy similar en la actualidad. Hoy podemos ver que las personas no tienen temor de Dios. Hoy podés ver en tu grupo de trabajo, en su escuela, en su barrio, que no tienen bajo ningún punto de vista un mínimo temor de Dios. Y pueden hablar de Dios libremente y pueden hablar de Cristo sin ningún tipo de reparo, diciendo que Cristo no existe, que es una mentira, que la iglesia solamente vas para que te saquen la plata, que la iglesia solamente vas para que te laven el cerebro, sin ningún tipo de temor. El pecado los ciega. Pero desde el asesinato de Caín hasta la jactancia de Lamec sobre el asesinato, Génesis 6 va a continuar desarrollando este momento negro y oscuro que está viviendo esta sociedad. Es por eso que va a haber un contraste en lo que es la humanidad, en lo que es la sociedad de ese momento y cómo vivía Noé. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir al 6:6. Mirá, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Arrepentirse aquí es una figura que expresa un dolor divino ante el pecado. Obviamente que Dios no se arrepintió, no es que dice, bueno, qué macana hice al hombre, me arrepiento, ojalá no lo hubiera hecho. No, bajo ningún punto de vista. Dios no cambia. Números 23:19 va a decir: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Pero sí reacciona en justicia ante la rebelión. El arrepentimiento de Dios es la manera divina de reaccionar frente al pecado humano. Él no va a cambiar. Pero sin embargo, ver el pecado en la humanidad sí va a dolerle. Sí va a dolerle en su corazón porque va a ver
la maldad del hombre y va a haber su creación corrompida, va a haber su creación por el pecado completamente desfigurada. Este es el dolor que va a tener nuestro Señor. Es por eso que el versículo 7 va a decir entonces, el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlas creado. El juicio de Dios no es arbitrario, sino que es un acto santo a un Dios que le duele la maldad. Ezequiel 33:11 va a decir: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Por supuesto, bajo ningún punto de vista el Señor quiere que muera las personas. Bajo ningún punto de vista quiere la destrucción por completa, pero sí quiere que se arrepientan en su pecado. Pero sí quiere que vuelvan a los caminos que Dios estableció. Pero sí quieren que vivan una vida en obediencia. Es por eso que el Señor va a tener en este acto de justicia, sin embargo, va a haber también un acto de gracia, que es el arca, que es a Noé pregonero de justicia, a Noé predicando la salvación, a Noé mostrando que por más que venga el juicio de Dios, también hay un lugar de salvación, también hay un lugar de resguardo ante este diluvio que iba a llegar. Podemos concluir en este fragmento que la maldad humana solo escala sin techo, su vida consistía en satisfacer sus apetitos sexuales, de intereses materiales y un claro abandono de Dios. Pero sin embargo, en su gracia, Dios preparó un arca para la salvación de Noé, pero también de su familia. Y por eso es que el contraste que te hablaba antes va a estar aquí, en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios va a ver en Noé una persona que obraba bajo la voluntad de Dios. Una persona que estaba cumpliendo lo que Dios quería. Una persona que estaba obrando para bien. Una persona justa, una persona que caminaba con Dios. Una persona de acuerdo a lo que Dios había establecido. ¿Perfecta? Por supuesto que no. ¿Había pecado Noé? Sí, claro que sí. Pero sin embargo, Noé vivía una vida por fe en Dios y no vivía como vivían las demás personas. No fue salvo por sus obras, sino que fue objeto de la gracia divina. El propósito de la historia no es mostrar que Dios envió el diluvio, sino mostrar por qué Dios salvó a Noé. Es por eso que vamos a ver que este relato comienza y lo vemos desde la óptica de Dios, lo vemos como si viera desde arriba, mostrando lo que Dios veía, la humanidad, cómo estaba corrompida, viendo cómo Noé marcaba la diferencia y cómo era distinto. Y acompáñame al 6:9, es un versículo más adelante, va a decir: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y NTV va a hablar una versión que le gusta mucho a Gustavo, por eso la introduje. Dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra. En ese tiempo, él anduvo en íntima comunión con Dios. Podemos ver que marcaba la diferencia, y esto es lo que va a ver el autor, va a mostrarnos todo lo malo que era la sociedad, todo lo corrompida que estaba, pero sin embargo va a mostrar que se podía vivir distinto, se podía vivir en la voluntad del Señor. Y lo primero que va a decir que era una persona justa. Esta palabra hebrea
describe una persona que por fe vive en obediencia a la ley de Dios. Es la primera vez que se va a usar la palabra justo en la Biblia, pero la justicia de Noé también se menciona en otros lugares. Mira, yo cuando digo Noé vivió justo, vivió por fe, ¿qué se nos viene a la mente? Sí, Abraham, pero ¿qué versículo del Nuevo Testamento? Hebreos 11, por supuesto. La galería de la fe. Fíjate, acompáñame en tu Biblia, vamos a mover un poco la Biblia. De paso voy a tomar un poco de agua. Hebreos 11 va a hablar de esa galería de la fe, esas personas que por fe vivieron. Y dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Por la fe, Noé. Esta fe que estaba en Noé tenía que construir. ¿Cuál era el objeto de Noé? Venía el diluvio, la justicia de Dios. ¿Y qué le pide Dios a Noé? Que lo cantamos en la escuela dominical. Tenía que hacer un arca mensa que medía 80 pies. Bueno, no tan así. Dice que va a tener que construir un arca para que se salven. Un arca porque iba a venir un diluvio como nunca había. Porque claro, en este tiempo, en esta sociedad prediluviana no estaba y no se conocía la lluvia. Había como un vapor de agua que regaba todo, pero no se conocía lo que era la lluvia como hoy lo conocemos. Pero sin embargo van a conocer que venía un diluvio. Dice que las cataratas de los cielos se abrieron. Imagínense lo que habrán sido eso. No sé si son de imaginar mucho, pero imagínense que se rompen los cielos. Obviamente en la atmósfera habrá habido una cantidad increíble de agua, porque dice que tapaban hasta el monte más alto, fue tapado. Esta lluvia cayó. Este es el juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Una lluvia sin precedentes. Nosotros cuando hablamos de lluvia, por ahí no sé si a ustedes, pero a mí en mi caso un poquito de rocío, ya siento que el techo se me está mojando. ¿Bien? Así que imaginen ese momento, se veía el fin del mundo, se venía un cielo roto y las aguas cayendo de una forma impresionante, tapando hasta los montes más altos. Por eso es que Dios, en su gracia, va a pedirle a Noé que construya un arca para salvación. Es por eso que por fe Noé va a hacer esto. Él no había visto nada de todo esto, pero sin embargo él en un lapso, escuchaba, 120 años va a tardar Noé en construir esta arca que Dios le había mandado. Imagínense si tenía fe, ¿no? De que 120 años en construcción para construir algo que Dios le había dicho que debía hacer. Las cosas que aún no se veían, estos acontecimientos futuros que tenían que ver con el diluvio, debían ser aceptados por fe como palabra proveniente del Señor. Por eso es que con temor preparó el arca. No era un temor de decir tengo miedo de Dios, sino un temor reverente, un hombre piadoso que conocía a Dios y creía en sus palabras. Dios demandaba algo que era completamente ilógico a la razón humana, pero sin embargo Noé la aceptó y la ejecutó en fe y en obediencia. Es por eso que lo primero que vamos a ver en Noé, que era un hombre justo, un hombre que vivía por fe. Segundo, que vamos a ver que Noé era un hombre perfecto. Como dijimos antes, no es que Noé no tenía pecado, sino que vivía en una obediencia, vivía en el temor del Señor, vivía consciente de que debía vivir adorando y viviendo para Dios. Noé practicó la justicia, la obediencia y la comunión íntima con Dios. Por eso es que una minoría muy, muy pequeña fue la que pudo ingresar en el arca. Él con su familia, con sus esposas, sus hijos y sus nueras. Y además de esto, va a decir que caminó
con Dios. Fíjate que NTV va a traducir: anduvo en íntima comunión con Dios. Noé va a caminar con Dios. Noé vivía en sintonía en la voluntad de Dios. Y otra persona también, dice la Biblia, y nos habla que caminó con Dios. ¿Quién era esta persona que antes había caminado con Dios? Enoc, por supuesto. Y Enoc era familiar de Noé. Es más, era su bisabuelo. Con lo cual podemos ver que en la familia de Enoc se hicieron las cosas bien, porque su familia fue preservando el temor al Señor. Y Enoc caminó con Dios, fue llevado, fue arrebatado. Y aún así, Noé también caminó con Dios. Enoc modeló una forma de vida piadosa para Matusalén. Matusalén debe haber hecho lo mismo con su hijo Lamec, quien compartió con su hijo Noé vivir una vida temor del Señor. Qué importante, ¿no? Ahora lo puedo decir. Ahora que soy padre, qué importante es vivir en temor del Señor y poder educar a nuestros hijos en el temor del Señor. Que ellos puedan ver en nosotros a Dios obrando. Que ellos puedan ver en nosotros a hombres, familia de oración. Que la palabra de Dios esté siempre en el centro de nuestra vida. Y que nos vean siguiendo a nuestro buen Dios. Es por eso que en el arca ingresaron Noé y su familia. Una vida en obediencia. Más adelante en el 6:22 va a decir: Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Una vida marcada por la obediencia. Deuteronomio 5:33 dice: manténganse en el camino que el Señor su Dios le ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y le irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a conquistar. Un mandato para este pueblo que iba a ingresar a conquistar la tierra que Dios le había prometido. Una tierra que Dios iba a dar la victoria, pero sin embargo el pueblo debía mantenerse en los caminos que Dios había establecido. Debía mantenerse en obediencia y en sujeción a nuestro Dios. El juicio y la salvación la vemos en este diluvio. Y si seguimos avanzando, nos va a hablar el Señor y nos va a hablar Dios, que a partir del versículo 11, que la maldad seguía, que esta sociedad estaba corrupta y era inminente que tenía que llegar la devastación, era inminente que el juicio de Dios debía ser desatado. Era inminente que Dios iba a mandar y a romper los cielos para que el agua viniese. Y ahí es cuando le pide a Noé la construcción de este arca. La construcción monumental. Imagínense en ese tiempo tener que construir algo semejante. Dice que las medidas del arca debían ser 14 metros de alto, 137 metros de largo, 23 metros de ancho. Debía ser de madera, debía recubrirse para que no se filtrase agua, debía tener 3 niveles para que pudiesen entrar todos los animales, más la comida, más Noé y su familia. A grandes rasgos tendría que entrar 8 personas, 17.400 aves, 12.000 reptiles, 5.000 anfibios, 9.000 mamíferos, 2 millones de insectos y suficiente comida y agua para un año. Una construcción monumental debía ser. Una construcción que debía, además de contener a todo esto que es una mansa inmensa de animales y personas y demás, debía contener el agua, ¿no? Debía contener un diluvio. Bueno, después pueden buscar, hay muchas imágenes de reconstrucción, inclusive en Estados Unidos hay se hizo una réplica del arca que la pueden visitar. Si alguno anda por Estados Unidos y quiere visitarla, pagando una entrada, te hacen un turismo, te hacen todo y podés ver la réplica
del arca, si no me equivoco, está en Missouri. ¿Bien? Lo pueden ir, y hay imágenes y videos en internet de igual forma. Pero es así como Dios va a hacer el pacto. 6:18 va a decir, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mientras en los versículos anteriores veíamos que Dios ha hablado de un juicio en la humanidad, enviando un diluvio, ya en este versículo podemos ver tanto la justicia retributiva de Dios como también la gracia de Dios. Es importante quedarnos con este concepto. No solamente ver el diluvio, no solamente lo que Dios destruye, sino también ver la mano de Dios. Sino ver también la gracia de Dios, porque la justicia de Dios va a tener que ser satisfecha, pero la gracia de Dios va a estar en ese momento. Y podemos ver que el arca era el único lugar donde podía haber seguridad. El arca es el único lugar donde podía estar alguien a salvo de este diluvio. Es por eso que podemos ver que el arca es un tipo de Cristo. Y déjame que te detalle brevemente esto, porque el juicio por el pecado está sobre la humanidad. Porque cada uno de nosotros es pecador. Porque cada uno de nosotros venimos con una herencia de Adán de pecado. Y el juicio de Dios y la ira de Dios está sobre nuestra cabeza. Y déjame decirte que la única forma de que la ira sea retirada es en Cristo. Porque en la cruz de Cristo, Dios derramó la ira. Porque solamente en Él podemos acudir para tener rescate. Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, pero cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a otra posición. Pasamos a ser hijos de Dios y a estar en un lugar de seguridad. Es por eso que el juicio fue desatado, el diluvio se desató. Y el único lugar donde había seguridad era dentro del arca. Y es así de simple y así de sencillo. La ira de Dios está sobre el pecado, está sobre los pecadores. Pero sin embargo, Cristo pagó por nosotros. Y hoy ya podemos decir que somos hijos de Dios, que somos salvos de la ira de Dios, que tenemos una nueva posición en Cristo. Si estás dentro del arca, tenés salvación. Si estás fuera del arca, no tenés salvación. No hay manera. No decimos hincapié tanto en los primeros versículos que habla de estos Nefilim, de estos poderosos, de estos gigantes, estas personas. Pero sin embargo, aún ellos no pudieron resistir el juicio de Dios, no pudieron resistir este diluvio. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y es así, querido hermano, querida hermana, persona que nos estás visitando en esta noche, que la única manera de poder evitar el juicio de Dios, la única manera de tener salvación, es si tenés al Hijo. Y al Hijo solo se lo obtiene, como bien nos decía Dani hoy, por Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, porque en Él solo hay salvación. Porque cada uno de nosotros es pecador. Pero hay dos formas y hay dos pecadores. Está el pecador y está el pecador salvo. El que un día reconoció a Cristo como Señor y Salvador y su vida cambió. Y es así como el arca nos muestra la cruz de Cristo, que solamente dentro del arca podemos tener salvación. Porque fuera del arca, fuera de Cristo, no hay ningún tipo de salvación. Por más que el mundo te quiera vender lo que te quiera vender, por más que el mundo te quiera engañar, como sabemos que los hace, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él, por sus méritos, por su obra en la cruz. Y nosotros debemos reconocernos como pecador y reconocernos que solamente en Él podemos obtener vida eterna, podemos tener salvación de nuestros pecados.
Noé tuvo que vivir en este tiempo. Un tiempo, como veíamos, completamente oscuro. Un tiempo donde el pecado reinaba. Pero sin embargo, Noé va a decir en la Biblia que fue pregonero de justicia. Noé va a ser el predicador de ese momento. Es por eso que Noé va a tener que construir el arca, que era un testimonio de la gracia de Dios. Y no lo aclara la Biblia, pero sí lo dice, es que Dios va a establecer que el hombre viva 120 años. No es que va a vivir 120 años y cuando llega a los 120 años se muere. Lo que está queriendo decir la Biblia, lo que nos está enseñando, es que en el lapso de 120 años va a ser 120 años de gracia, para que este mundo reconozca a Dios, para que este mundo reconozca que la salvación estaba en lo que Noé estaba construyendo, que era el arca. Durante 120 años Noé va a predicar el Evangelio. Durante 120 años Noé va a predicar que Dios era el Dios de este mundo y odiaba el pecado y debían vivir vidas en temor hacia Él. Segunda Pedro 2:5 dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Esas personas que vivían sin Dios fueron destruidas. Por eso que Noé va a tener un testimonio distinto. Aquella civilización no escuchó la voz de Noé, ni siquiera la voz de Dios. Primera Pedro 3:20 dice, estos que desobedecieron a Dios, hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogados de este terrible diluvio. Solamente 8 personas, Noé y su familia. Es así como nosotros también hoy en día tenemos este trabajo. Noé fue el encargado de vivir una vida distinta, por más que la sociedad decida otra cosa, pero sin embargo, él debía predicar, él debía mostrar a Dios. Y nosotros hoy también debemos mostrar a Cristo. Nosotros hoy también debemos llevar el Evangelio. Nosotros como iglesia, como personas, como salvos, también nuestra misión, la gran comisión aún no se ha terminado, sigue activa. Es por eso que 2 Corintios 16:2 dice, efectivamente es el momento preciso, es ahora. Hoy es el día de salvación. Dios, nosotros estamos y debemos seguir predicando. Debemos seguir llevando el mensaje de salvación. Debemos seguir demostrando a esta sociedad que en Cristo, que en Dios, hay salvación, hay vida nueva. Debemos hacerlo. La gran comisión a veces se convierte, como siempre nos dice Gustavo, la gran omisión, de que no se cumple. Dios quiera que podamos como iglesia predicar a Cristo y mostrar la diferencia. Y el último aspecto que quería ver es un tema amplio. Es más, hoy hablaba con Ketty y le decía, lo cambié 2 veces mínimo el enfoque del mensaje, pero quería quedarme también con un último, tal vez, pensamiento un poco devocional. Acompáñame en Génesis 8. Ya el diluvio pasó, ya Noé ya está bajando del arca, ya va a ver que el agua se fue retirando después de tanto tiempo. Y fíjate lo primero que hace Noé cuando desciende. 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él intentó, del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y lo que me quería quedar un poco devocional que pensaba esta mañana, es que lo primero que hace Noé
es edificar un altar. Lo primero que hace Noé, luego de pasar por el diluvio, luego de descender del arca, es adorar a Dios. Y lo curioso es que lo que veía Noé, que la salvación, ¿dónde la había tenido? La salvación lo había visto en el arca. Tranquilamente, si tenía un corazón desviado, lejos de Dios, pudiera haber hecho una adoración al arca que le había salvado. Pero sin embargo, él entendía bien, estaba con la adoración en el lugar correcto, de que la adoración era Dios y no el arca. Y esto me llegaba a pensar, ¿cuántas veces adoramos en el lugar incorrecto? Dios nos bendice con algo y eso pasa a ser el centro de nuestra vida. Dios tal vez te bendice con un trabajo, con una hermosa familia, te bendice con un auto, no sé, poner el nombre que quieras. Y sacás a Dios de tu corazón y pasás a adorar otra cosa que no es Dios. Y esto como un poco de devocional. ¿Qué estamos adorando hoy en día? ¿Cuál es la adoración de nuestra alma? ¿Qué es lo que está primero en nuestro corazón y que le está quitando el lugar a Dios que debe ser en todo? Noé comprendió y entendió y adoró solamente a Dios. Después va a tener algunas cosas Noé más adelante, ¿no? Pero sin embargo en este momento va a adorar a Dios y no va a adorar al arca porque podía confundirse fácilmente en la adoración. Como el pueblo de Israel también se confundió cuando Dios había dicho que se ponga la serpiente de bronce. Primero la veían, se sanaban y luego esa serpiente pasó a ser algo completamente de paganismo. Que quiera en esta noche reflexionar sobre este personaje tan importante. Que podamos reflexionar en su vida, cómo Dios lo utilizó y que podamos tener el compromiso, cada uno de nosotros, de poder vivir una vida distinta, una vida cristiana como la debemos vivir, una vida centrada en Cristo, en su temor, en su palabra, que seamos cristianos, que seamos una iglesia que pueda salir y predicar que hay salvación en Cristo. Que Dios pueda añadir su bendición a este mensaje, estas pequeñas reflexiones que esta noche hemos tenido.